Cada uno de nosotros tenemos una información, que es la que hemos recibido por nuestra historia, por nuestra familia, por lo que hemos aprendido y por lo que con quien nos hemos juntado. Y esa es la información que nosotros estamos repitiendo con patrones una y otra vez. Y normalmente, muchachos, somos leales a nuestra historia. Por eso es que a veces nos cuesta tanto trabajo cambiar nuestra vida. Después de una vida complicada, yo nací en un pueblito, no complicada, con retos y con ignorancia, la verdad, porque yo creo que cuando carecemos de economía es porque no tenemos la cultura, cuando carecemos de salud es porque no tenemos la cultura. Y pues la primera parte de mi vida fue justamente mucha ignorancia, como la mayoría de los seres humanos que vivimos en este mundo. Y bueno, cuando yo era chica les decía, nací en un pueblito, en Hidalgo. Y de ahí mis papás se separaron, me fui a vivir al DF, mi mamá recibió una herencia muy importante, pero como toda la gente, muchachos, que no está preparada, pues ese dinero se perdió, ¿sí? Y a partir de ahí, pues empezaron muchas carencias económicas en la casa, pero afortunadamente nadie me dijo que no tener dinero era ser pobre. Por lo tanto, nunca me sentí una persona pobre y también yo creo, bueno, mi papá era alcohólico y mi mamá, pues con el divorcio había quedado muy lastimada, ¿no? Y estaba haciendo también, pues intentando reconstruir su vida. Y yo ya veía demasiado caos en mi vida como para además sentirme víctima. Yo creo que en Latinoamérica la cultura de la víctima y de la autocompasión es algo que nos lastima mucho a los seres humanos. Pero yo decidí nunca comprar ni ser víctima ni la autocompasión, porque yo creo que lo único que los seres humanos no podemos dejar en la vida es la dignidad, ¿sí? Es lo único que nos hace sentirnos de una forma diferente. Y entonces, pues yo desde chica siempre disfrutaba de la gente que tenía, siempre tenía amigas que tenían dinero y siempre estaban conmigo. Yo disfrutaba siempre de su vida. Hay gente, muchachos, que a veces no le da gusto. Entonces, seguramente en este camino encontrarás críticas o en tu vida, pero no te preocupes porque dice Valdecantos, la mediocridad necesita compañía. Sí, entonces nunca te preocupes de lo que digan los demás. Lo más importante es lo que digas tú mismo de tu vida y de lo que tú quieres hacer, ¿sí? Y eso desde chiquita, pues me quedó muy claro, que si yo no veía por mí, nadie va a ver por mí. Que si yo no decidía construir mi vida, a nadie le importaba si vivía o si no vivía. Y eso fue una ventaja, honestamente, porque cuando no tienes nadie que va por ti, pues tú asumes la responsabilidad y esa responsabilidad la asumí, ¿sí? De que yo tenía que empezar a ver por mí y por mi familia. Y asumí como la responsabilidad también de mi familia. Y entonces empecé a crecer la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y de repente llegas a la preparatoria y el tercero de preparatoria te preguntan, ¿a qué te quieres dedicar? Y de repente tienes que tomar una decisión que tiene que ver con el resto de tu vida. Y a la mayoría tampoco nos preparan para eso, ¿sí? Aprendí que ahí las decisiones son importantísimas, pero hay que tomarlas. La mayoría de las personas pasa toda su vida tratando de tomar una decisión, ¿sí? Y no la toman por miedo a perder. Y dice Pablo Coelho, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Sí? Y lo que aprendí es que mientras más rápido tomara decisiones, más rápido iba yo a aprender a tomar las decisiones correctas. Y entonces salí, yo decía, no sabía si estudiar Relaciones Internacionales o Derecho, y dije, total, estudiar Relaciones Internacionales, en una universidad me dieron una beca, pero no la pude continuar porque económicamente pues no seguíamos bien, me tuve que empezar a trabajar y ahí me dieron una beca en Televisa. Fue un regalo, la verdad es que mi vida ha sido un regalo porque me ha tocado la oportunidad de conocer mucha gente interesante y siempre me ha gustado aprender de esa gente. Sí, siempre me ha gustado estar junto a las personas que están donde yo quisiera estar. Y me tocó un maestro, se llamaba Hugo Argüelles, y Hugo decía, a mí me chocan los jóvenes viejos. Y yo me di cuenta que era una de esas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba triste, porque le pedí a Dios que me cambiara la vida, pero yo no sabía por dónde. Generalmente a veces estaba cansada, y muchas veces el cansancio no tiene más que ver con depresión o con la tristeza. Y yo me di cuenta que era una de esas jóvenes con una luz apagada. Sí, y eso me quedó dando vueltas y seguí la carrera y seguí conociendo gente muy interesante. Después de ahí conocí a otra persona que se llamaba Enrique, que él era productor de teatro. Sí, yo hice una audición, me quedé en esa audición
Y me acuerdo que el día que llegué, estaba una de las protagonistas, estaba levantando a todo el staff y diciéndoles que les tenían que pagar más y no renunciaban. Y el pobre Enrique, al otro día, él inauguraba la obra y estaba verde. Y yo me acuerdo que yo llegué ese día y no estaba pintada la escenografía y le dije, Enrique, ¿en qué te puedo ayudar? Y me quedé con él toda la noche y con otros amigos pintando la escenografía y barriendo, ¿sí? Y al otro día lo que hizo fue correr a la protagonista, tomó otra persona y la obra siguió. De ahí me empezó a tomar mucho cariño, de ahí nos fuimos a otra obra de teatro, esa misma obra, Acapulco, y en Acapulco le estaba yendo mal a la obra, y le dije, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y lo que hice, me dijo, bueno, Lourdes, si venden boletos, yo les pago un porcentaje por cada boleto. Yo no sabía inglés, ya habían puros americanos, me aprendí de memoria todo el texto en inglés, y así empecé a vender boletos, conseguí en la mañana que los muchachos, que el equipo que hicimos para trabajar con él, que pudieran modelar, y en la noche dábamos la función de teatro. Mientras muchos de mis compañeros se la pasaron asoleándose todo ese verano, a mí me quedaba muy claro que ese no era todavía el momento que me tocaba disfrutar, que me tocaba trabajar y que había que pagar un precio, muchachos. La mayoría de la gente disfruta antes su vida para pagar el resto de su vida el precio. Sí, la gente que tiene dinero, muchos de los japoneses, de los chinos, han entendido que primero se paga el precio y después se disfruta, pero se paga un precio digno, no un precio sufriendo. Muchas veces dice la gente, estoy pagando el precio, pero pagar el precio no es sufrir, ¿sí? Es trabajar dignamente, porque finalmente todo, lo más importante es lo que nos decimos aquí en la mente, ¿sí? Nosotros vamos a tomar un camino. Y este camino, la paciencia de llegar al final del camino va a depender de lo que cada uno de nosotros nos estemos diciendo. Entonces, les decía que conocí a este Enrique y mientras todo el mundo estaba soleándose y los veía yo bronceados y estaban en la playa, yo logré formar un pequeño capital en ese verano y regresé a mi casa y ahí decidí que iba a dedicarme a trabajar fuerte. Seguí en otras obras de teatro, un día pues quedamos fuera, Lilani y yo, de una obra que se llamaba Cats. Y qué bueno que quedé fuera también. Sí, la mayoría de la gente cree que a veces las cosas, cuando no entiende una cosa que le sucede mala, piensa que le está pasando algo malo. Pero en realidad he aprendido que cuando una puerta se cierra es porque hay otra abierta esperándome. ¿Sí? No tomo mucho, no pienso mucho, no tomo mucho a pecho las cosas. Y entonces, gracias a que me quedé sin trabajo, me ofrecieron este negocio. Y como no tenía yo dinero, lo tomé. Quizá, si hubiera yo tenido dinero, me hubiera sentado en una falsa comodidad y no lo hubiera yo tomado. Y te digo una cosa, muchachos, se van a encontrar muchos sí y se van a encontrar nos también, pero que ningún no determine tu vida. Sí, ningún no determine lo que tú vas a hacer en tu vida. Y ahí yo decidí que iba a seguir para adelante. Y a partir de ahí entendí que este negocio era parte de mi vida. Que a partir de ahí quería yo hacer equipos de personas para salir todos juntos adelante, que esa siempre fue mi gran ilusión, porque cuando era chica me sentaba en la azotea de mi casa y veía pasar la gente de su casa al trabajo y el trabajo a su casa, y yo sentía que vivir así no tenía ningún sentido. Sí, vivir sin una razón de vida no tenía ningún sentido, y vivir para pagar las deudas de la televisión, del coche y de la casa, para mí no tenía ningún sentido vivir una vida para eso. Y trataba de encontrar cuál era el verdadero sentido de la vida, y cuando llegué aquí entendí que el sentido de la vida era estar vivo. Y se los digo porque a veces estamos comprometidos, hay mucha gente que está comprometida con la vida, pero hay mucha gente que está comprometida con la muerte y no se ha dado cuenta. Y yo estaba comprometida con la muerte, ¿sí? Yo estaba comprometida con la muerte porque tenía muchos miedos, porque vivía asustada, porque vivía con poca fe en ese momento, aunque siempre le pedía a Dios que cambiara mi vida, sí, estaba triste, ¿sí? Y el corazón, que con lo que tú estés alimentando, eso es muy importante. Tu compromiso es muy importante y depende de con qué tú lo quieres alimentar. Si tú lo alimentas con el miedo, con el pasado, con el rencor, con el enojo, estamos comprometidos con la muerte, porque eso no es vida. Si nosotros estamos alimentando nuestro corazón con la alegría, con la vida, con el sueño, con una sonrisa, estamos comprometidos con la vida. Y yo en este negocio aprendí a comprometerme con la vida el día que descubrí que se podía soñar.